Hola, vamos a hacer un breve resumen de lo visto en la tutoría de sociales. Estamos ya viendo el periodo de la Gran Colombia, que abarca del 1821 a 1830. Vimos algunas de las características de ese periodo como parte del objetivo de aprendizaje que nos hemos fijado. Ahora, para el plan de discusión, pues se preguntó a los niños, a los que algunos habían visto el video, otros no, de por qué consideraban ellos que se les llamaba este periodo la Gran Colombia. Precisamente pues algunos dijeron pues por la gran extensión de territorio que estaba abarcando, ¿no? Aquí pues más o menos fue la respuesta de los niños. Incluso pues se dice que incluía a Venezuela, tanto a Colombia, a Ecuador y también a Panamá. El primer concepto pues es el concepto de Gran Colombia, que se fijó a partir del Congreso de Angostura y se rectificó en el Congreso de Cúcuta en 1821, y pues se le comenta como Gran Colombia para diferenciarlo del nombre que se le había dado allí en estos documentos como República Colombia, y diferenciarlo también de la República actual. Aquí pues hay unos videitos que pueden los niños consultar para informarse un poco más a través de estas fuentes de lo en qué consistió este periodo y qué fueron sus principales características. Aquí vemos por ejemplo los países que la conformaron. En ese entonces pues se llamaba Capitanía General de Venezuela, el territorio nuestro como Virreinato de la Nueva Granada, el gobierno de Quito, el gobierno de Guayaquil y lo que conocemos hoy como Panamá. Allí también está la bandera que se usaba en ese entonces y quedó como herencia para todos estos países después de que se separaron. Aquí pues en el concepto 3 están los presidentes que estuvieron gobernando durante ese periodo, comenzando por el titular Simón Bolívar, los otros presidentes como Francisco de Paula Santander, que fue encargado durante ese periodo, y los otros que hicieron las veces de interino o elegido, como el caso de Juan Joaquín Mosquera, el caso también pues de Rafael Urdaneta o Domingo Caicedo. Y ahí está en el mapa más o menos el territorio que cubría la Gran Colombia. Y uno de los principales problemas fue el sistema de gobierno, que no fue como muy bien recibido por todo este gran territorio. Pues más que todo fue el que se impulsó fue el sistema de gobierno centralista, con esas características que allí aparecen, a pesar de que se había propuesto por parte de la mayoría pues un tipo de gobierno federalista que permitiera pues que las provincias y los diferentes territorios pudieran tener sus propias legislaturas, su propio ejército, y también pues pudieran tener su propia constitución. Aquí en conceptos 4 está algunas de las causas de la disolución de la Gran Colombia. Por ejemplo, el territorio era muy extenso para gobernarse desde una sola ciudad, por ejemplo de Bogotá en este caso. La producción y el comercio estaban casi paralizados, y también los caudillos regionales y grupos oligarcas no se ponían de acuerdo si podían mantener ese gobierno de tipo centralista con ese liderazgo de Bogotá, o era mejor buscar otra manera de gobernarse por aparte. En el concepto 5 pues algunas de las consecuencias de esa disolución de esa Gran Colombia. El fin pues del ideal bolivariano, que era el de crear una sola nación, pues allí fracasaba. El caso por ejemplo también de Simón Bolívar, que fue expulsado tanto de Venezuela como de Colombia, y como también otra consecuencia, la organización nacional, que comenzó a darse mediante los poderes públicos como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La actividad pues es completar esta tabla con la información que ya se tiene en las diapositivas anteriores, por ejemplo los departamentos o provincias o territorios que componían esta Gran Colombia. El caso pues de la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada, el gobierno de Quito, el gobierno de Guayaquil, las constituciones en las que se sustentaron, por ejemplo el Congreso de Angostura en 1819, la constitución misma también de Cúcuta en 1821,
y algunas de esas ideas centralistas y federalistas que eran las que pues sostenían a un tipo de gobierno u otro que era el que se estaba buscando. Para la autoevaluación pues es indicar algunas de esas características de la Gran Colombia, o sea, hacer como una síntesis. Podría ser que se da entre 1819 y 1831, cómo se constituye a través de estos dos congresos, también cómo estaba conformada por estos territorios y cómo se mantuvo un sistema de gobierno centralista. Ya para la tarea pues es una tarea sencilla en donde simplemente se indica de acuerdo al mapa cuál era la región que incluía la Gran Colombia, o sea, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y también quién era o quién fue su primer presidente, en este caso pues Simón Bolívar. Bueno, muchas gracias.